Y el apóstol Pablo nos muestra que lo mejor en la vida es conocer a Cristo. Lo mejor en la vida es conocer a Cristo. Y vaya conmigo ahí, empezando desde el versículo 7. Si va ahí conmigo, leámoslo ahí. Vamos ahí para que vaya encontrándolo. El versículo de Filipenses, en el versículo 7 estamos ahí, dice: pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. El versículo 10 me encanta, dice: anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en su padecimiento para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encuentre en la resurrección de los muertos. Dice la escritura ahí que el versículo 7, nada vale más o nada vale en verdad hasta que encontramos a Cristo Jesús, hasta que conocemos a Cristo Jesús. El apóstol Pablo en los primeros versículos dice: yo soy fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en celo perseguidor de la iglesia, en la ley intachable. Fui yo a la mejor escuela, y Pablo fue a la mejor universidad de aquellos tiempos. Pablo dice que estudió a los pies de Gamaliel, o en la escuela de Gamaliel. Gamaliel era el nieto de Gilel, y Gilel era era el segundo mejor rabino en toda la historia del pueblo judío. Gilel era uno de los que ayudó a escribir el Tanaj, el que es un libro sagrado para los judíos ahora todavía en día. Entonces Pablo había logrado todo, había alcanzado todo, era un príncipe en el pueblo judío. Sin embargo, él dice en el versículo 7, dice: pero las cosas que para mí eran ganancias, las he considerado pérdidas a causa de Cristo. Es como cuando creíamos que íbamos ganando, estábamos perdiendo. Porque en Cristo nosotros nos damos cuenta de que ahí es cuando verdaderamente las cosas cobran valor. En Cristo podemos ver cuál es lo más valioso, y lo grandioso de Cristo es que cuando nosotros venimos a Cristo nos damos cuenta que Cristo nos muestra cuál es lo más valioso. Antes nosotros pensábamos que estas cosas eran valiosas, que estar en una fiesta, que ir a jugar fútbol 3 partidos por domingo era valioso, que ir a cualquier otra cosa o pegar unas buenas emborrachadas era valioso. O imagínese usted que era valioso, pero en Cristo dice que en Cristo nosotros conocemos cuál es lo verdadero valioso. Por eso dice el apóstol Pablo: pero las cosas que para mí eran valiosas antes, las considero pérdidas en Cristo, porque Cristo nos revela lo valioso. Cristo nos muestra lo valioso. En Él podemos ver cuál es lo más valioso. Ahora en Cristo nos damos cuenta que estar aquí en la casa del Señor es lo más valioso. Para muchos, antes de conocer a Cristo, ir a jugar 3 partidos de fútbol y todavía se enojaban cuando los cambiaban, era lo más valioso. Para muchos, salir de fiesta los domingos sin acordarse que el domingo es el día del Señor era lo más valioso. Para algunos, no perdonar era lo más valioso, porque decían: no, yo no te perdono, yo no me voy a humillar a ti para perdonarte, porque yo valgo no perdonarte. Ahora en Cristo nosotros decimos: no, perdonar es más valioso, porque perdonar me hace libre a mí, porque perdonar yo a los demás, el favor me lo hago yo. Conocemos que lo valioso es perdonar, conocemos que lo valioso es el amor, amar a nuestro prójimo. Conocemos que lo valioso es velar por el bienestar de nuestra familia.
No derrochar el dinero cuando yo pensaba que comprándome esto era lo más valioso. Ahora me doy cuenta que proveyendo para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos es lo más valioso, porque Cristo nos muestra lo más valioso. Esto es lo más valioso. Por eso cuando creíamos que estábamos ganando, en realidad el ser humano está perdiendo. Por eso el apóstol Pablo: nada vale en verdad hasta que conocemos a Cristo nuestro Señor. Y este es un pasaje cuando uno está enamorado de Cristo, cuando uno ama al Señor y descubre que lo mejor en la vida es conocer a Cristo. Por eso él dice: pero las cosas para mí que eran ganancias, ahora las considero pérdidas. Por eso el versículo 8 va a decir: y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con la incomparable que es, y mire estas palabras, que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Estas son palabras tiernas del apóstol Pablo. Que no, el apóstol Pablo dice: yo pensé que estaba haciendo bien persiguiendo a la iglesia. Yo pensé que cumpliendo toda la ley y ser un príncipe entre mi pueblo judío y ser el mejor estudiante de Gamaliel, sobresalir en mi pueblo era mejor. Yo pensaba, dice, que era mejor. Pero no, dice, cuando conocí a Cristo mi Señor, ahí es cuando me di cuenta que eso era lo mejor. Dice el apóstol Pablo que conocer a Cristo es incomparable. Dice: aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Mira estas palabras tan tiernas. Yo quisiera que todos ustedes tuvieran estas palabras del apóstol Pablo y pudiéramos decir: lo que vivía antes era una ridiculez, era como basura, lo he hecho perdido, no me importa lo de antes. Porque ahora que conocí a Cristo Jesús, mi Señor, ahora esto es lo valioso. Y yo quisiera que ustedes abrazaran estas palabras y pudieran decir: no, estar aquí en la casa del Señor es lo más valioso. En la presencia del Señor, con los hermanos. Por eso es la palabra: miren cuán hermoso y cuán delicioso es habitar todos los hermanos juntos en armonía en la casa del Señor. Y David lo sabía. David dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. ¿Por qué? Porque ahí es lo más valioso. Antes no teníamos tiempo para el Señor, nos íbamos a la playa o a la fiesta o a cualquier otro lado y nos las íbamos a pasar bien y a disfrutar, y creyendo que estábamos disfrutando, cuando no estábamos disfrutando, cuando nos estábamos destruyendo, cuando nos estábamos acabando, cuando nos estábamos gastando el dinero que nos podía servir para mejorar nuestra manera de vivir con nuestra familia, cuando nos gastábamos con los amigos o con otras personas lo que le pertenecía a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Ahora por eso podemos decir: ahora es lo mejor. Ahora lo mejor que estamos en la casa del Señor. Por eso te digo, escogiste lo mejor. Pudiste ir a lavar, pudiste ir a la playa, pudiste ir a otro lado, pudiste quedarte en tu casa porque estaba muy caliente, pero esto es lo mejor. Por eso el apóstol Pablo: no hay nada mejor que conocer a Cristo Jesús nuestro Señor. No hay nada mejor. No hay nada mejor que estar en su presencia. Y yo lo compruebo cuando los que vamos al campamento y no nos queremos venir. Digo, el próximo año vamos a ver si hacemos 4 días, no solo 2 o 3, que sean más días, que podamos estar más tiempo allá en la presencia del Señor. Amén, gloria al Señor. Dice: con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Mire qué palabras tan tiernas. Cristo, y el apóstol Pablo dice: Cristo Jesús, mi Señor, porque no hay nada mejor. Pueden ofrecerte tal vez un buen trabajo los domingos, pero te vas a perder lo mejor en la casa del Señor. Pueden ofrecerte otras buenas oportunidades con los amigos, pero no hay nada mejor que conocer a nuestro Señor, aquel que nos amó, aquel que se entregó por nosotros. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? El versículo 8 nos dice que por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura. Note que el apóstol Pablo dice: cuando yo conocí a Cristo en verdad, por esa causa, por la causa de Él, por amor a Él. No que Él me haya, y lo que quiero yo interpretar aquí no es de que por su causa, de que por su culpa,
sino por Él, por amor a Él, por lo que es Él. Yo dejo todo y lo declaro perdido. No me importa lo demás, sino que me importa a Él, por su causa. Y dice el apóstol Pablo, por su causa lo he perdido todo y lo tengo despreciado por basura. En otras palabras, no me importa. No me importa lo demás, me importa lo de Cristo, me importa su causa, la causa de Cristo. Y dice, y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Esa última frase a mí me encanta porque dice, al fin de ganar a Cristo, al fin de ser hallado en Él. Que aquel día, hermanos, cuando el Señor, como leímos en el Evangelio de ahora, cuando Él aparezca en las nubes con todos sus ángeles y recompense a sus fieles, nosotros seamos hallados en Él. Y eso es el apóstol Pablo. Lo que en verdad a mí me preocupa es que yo sea hallado, encontrado en los fieles, que yo sea encontrado en Él. Por eso dice Él, a fin de ser hallado en Él. Eso es lo más importante. Por eso Jesús desde pequeño, cuando Él se le pierde a los papás y los papás están preocupados, ¿en dónde está mi hijo? Y lo van a encontrar en el templo enseñando, y dice que no se dan cuenta que en los negocios, en la casa de mi padre, ahí es cuando me conviene estar, porque ahí está lo mejor, porque eso es lo mejor que nosotros podemos buscar, el mejor lugar, que es en la casa del Señor. Por eso el apóstol Pablo, por su causa lo he perdido todo. Y nosotros, hermanos, debemos estar dispuestos a dejar todo por Él. Por eso dice el Evangelio de ahora, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si nosotros queremos tener ese amor como el apóstol Pablo, ¿estamos dispuestos a dejar todo por Él? ¿Estamos dispuestos a llamarle a lo que creíamos que era bueno basura? ¿Estamos dispuestos nosotros a renunciar a lo que creíamos que era bueno por amor del Señor? Cuando nosotros estamos dispuestos a decir, aquello que parecía que era bueno es malo. Porque sabía que mucha gente ahorita a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y dice la palabra del Señor, no, aquello es malo, esto es bueno. Esto es bueno. Por eso dice Él, por su causa lo he perdido todo. Estamos nosotros dispuestos a dejar todo por el Señor. Y mi desafío mío es, considera las cosas del Señor como lo mejor que puedes tener en la vida. Considera estar en la presencia del Señor, seguir al Señor, servirle al Señor como lo mejor que puedes tener en la vida. Ahora nosotros hemos descubierto cuando estamos en Cristo que lo mejor es lo del Señor. Ahora sabes cuál es lo más valioso. Ahora sabemos que servir al Señor puede ser lo más valioso, es lo más importante. Por eso, ¿estamos dispuestos a dejar todo por el Señor? La respuesta de nosotros debería ser, sí, Señor, yo te sigo, te seguiré y te voy a seguir siguiendo. Aunque vengan las luchas, aunque vengan las dificultades, yo te voy a seguir y te vamos a seguir. El versículo que continúa, el versículo 10 dice, anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Note que el apóstol Pablo dice, después de que él declara, le quita ese anhelo a las cosas, porque esta es una verdad también. Si yo no le quito el amor a las otras cosas, yo no puedo agarrar anhelo por las cosas del Señor. La clave para que yo anhele servirle al Señor, anhele estar en la casa del Señor, es que yo desprecie las otras cosas y las considere como pérdidas, las considere como basuras no buenas delante del Señor. Cuando nosotros podemos hacer eso, entonces nosotros podemos anhelar las cosas del Señor. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 10, dice, anhelo conocerle a Él. ¿Cuántos de aquí anhelan conocer al Señor? ¿Cuántos de aquí decimos, Señor, yo te anhelo conocer? Todo lo que yo quiero en la vida es
conocerte porque te anhelo, siento y anhelo es algo que deseamos dentro de nuestro corazón y Señor, yo te anhelo. Cuando usted anhela comer algo, cuando usted anhela ver algo, cuando usted anhela obtener algo, así dice el apóstol Pablo, nosotros los que amamos al Señor, le anhelamos a Él, Señor, es nuestro anhelo. No hay nada más mejor que anhelarte, Señor. Y mi desafío para ustedes es anhelen las cosas del Señor. Las otras cosas nos pueden servir, pero dice el apóstol Pablo, no hay nada mejor, por eso yo le anhelo. Y él dice, el apóstol Pablo dice, anhelo conocerle a Él. Anhelo conocerle más, anhelo conocer más a mi Señor y el poder de su resurrección. Y dice, y participar en los padecimientos y para ser semejante a Él en su muerte. Y las palabras que continúan aquí el apóstol Pablo después de que él dice que anhelo conocerle es que también anhela conocer el poder de su resurrección. En otras palabras, Señor, yo quiero ver tu resurrección, quiero ver el poder. Y lo que está diciendo el apóstol, primero el apóstol Pablo empieza enseñando o escribiendo en un pasado, después en un presente y ahora él se pasa en un futuro. Dice, yo anhelo ese día, la resurrección. Y nosotros debemos anhelar eso. Cuando llegue la resurrección, cuando las sagradas escrituras se cumplan, cuando lo que está escrito en la palabra del Señor llegue a su cumplimiento. Y hermanos y hermanas, si la palabra de Dios es fiel y verdadera, va a llegar el día cuando ustedes van a recordar este mensaje. Va a llegar el día cuando sea la resurrección. Y ahí es cuando el apóstol Pablo dice, cuando los muertos se estén levantando de la tierra, cuando a usted, donde lo pusieron, usted se levante y se siente y diga, ¿qué está pasando aquí? Y vea que los demás muertos se están levantando y que ya no son muertos, que ahora son vivos, que están resucitando. El apóstol Pablo dice, yo anhelo ese momento cuando vea que lo que era imposible se vuelva posible. Cuando la muerte sea derrotada completamente por la vida. Dice, anhelo cuando vea que se levanten, que esos huesos, como dice el profeta Ezequiel, y esos huesos secos empezaron a cobrar aliento, empezaron a formarse, y esos huesos secos se convirtieron en personas vivas. Dice el apóstol Pablo, anhelo, deseo ver el poder de la resurrección. Hermanos, va a llegar el momento menos esperado. Si el Señor no viene por nosotros estando en vida, cuando menos lo pensemos, vamos a estarnos levantando y vamos a ver cuando todos los muertos se estén levantando junto con nosotros. El apóstol Pablo, yo anhelo ver el poder de la resurrección. Anhelo ver eso, su resurrección, y encontrarme con Él, dice. Y después Él dice, participar en sus padecimientos. Entonces el apóstol Pablo primero anhela conocerle a Él. Y nosotros debemos anhelar conocerle a Él. Después el apóstol Pablo en el versículo 10 dice, yo anhelo ver el poder de su resurrección. Lo más difícil es la resurrección. Por eso la resurrección es la promesa del cristianismo para la humanidad. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y por eso el apóstol Pablo anhela ver la resurrección. Después él dice, yo también anhelo participar en sus padecimientos. Cuando padecemos por la causa de Cristo, cuando padecemos por la justicia, dice, anhelo conocer y participar en sus padecimientos. ¿Por qué? Porque cuando padecemos por su causa, nos asemejantamos o somos semejantes a Él en su muerte. Dice la última parte del versículo, para ser semejantes a Él en su muerte. Cuando nosotros sufrimos por amor a Cristo, cuando nosotros padecemos por amor a Cristo, ahí es cuando nos estamos siendo semejantes a Él en su padecimiento. Por eso, aunque yo no les deseo el sufrimiento a nadie, cuando yo no les deseo que ustedes la pasen mal, pero si algún día la pasan por causa de Cristo, eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, porque nos asemejamos a la muerte, al dolor de Cristo. Dice el apóstol Pablo, por eso el apóstol Pablo dice, yo anhelo también participar en los padecimientos de Cristo, para de alguna manera asemejarme
a su muerte. Yo he escuchado muchas veces la palabra de alguien que dice, esta es mi cruz que me tocó cargar, o voy cargando mi cruz, o este es el sufrimiento, es la cruz que tengo. Bueno, en cierta manera, ahí nos asemejamos a Cristo, porque participamos con Él. Si a usted de casualidad le tocó cargar una cruz difícil de cargar, pero si la carga por causa de Cristo, por amor al Señor, dice el apóstol Pablo, ahí nos asemejamos a Cristo y participamos con su dolor. Pero como ahora ya le amamos, como ahora le anhelamos, como ahora somos de Él, no nos importa. Los padecimientos no nos decepcionan. Los padecimientos nos animan. ¿Por qué? Porque nos parecemos, somos semejantes a Cristo. Dice, anhelo conocerle a Él y participar en los padecimientos de Cristo. Por último, anhelamos las cosas celestiales futuras. El apóstol Pablo dice en el versículo 11, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. De alguna otra manera. Dice, de alguna otra manera yo anhelo las cosas celestiales. Hermanos, cuando nosotros renunciamos a las cosas, a los placeres de este mundo, porque nosotros descubrimos de que Cristo es mejor, que los placeres en Cristo son mejores, que los tiempos en la presencia del Señor, que los tiempos escuchando su palabra son aún más gratos, más agradables para nuestra alma, nosotros anhelamos las cosas futuras. Y nosotros como creyentes debemos anhelar las cosas futuras. Debemos de desear ese día cuando el Señor nos llame a su presencia. Cuando después de la resurrección el Señor pueda llamar a todos y juntar a todos sus hijos, a todos sus creyentes. Y el Señor empiece a decir, como dice el Evangelio de ahora, empiece a recompensarnos a cada uno. Y Él pueda llamar a cada uno por nombre, pueda darle una corona a cada uno y pueda recompensar ese dolor, ese sufrimiento por su causa, pueda recompensar esa valentía de seguirle a Él, porque la palabra del Señor también nos dice que el cielo es solo para valientes y solo los valientes son los que se atreven a arrebatar el reino de los cielos. Y ustedes que son valientes van a lograr esa recompensa. Por eso el Evangelio de ahora, si usted está en su boletín, ahí va a su boletín prontamente. Por eso el Evangelio dice, ¿de qué le sirve al hombre o a la mujer o al ser humano? Dice, si pierde su vida, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la hallará. Pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? Y pierde su alma. ¿De qué le sirve? Dice Jesús. Y estas son palabras de Jesucristo diciendo, ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué nos sirve? Pero cuando ganamos a Cristo, porque dice, el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Y el versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos, conforme a sus obras, conforme a lo que hemos logrado, lo que hemos hecho para el Señor. Por eso yo les digo, hermanos, lo mejor que podemos nosotros lograr, tener, alcanzar, conocer, es Jesucristo nuestro Señor. Y yo quiero terminar con esto, poniendo este anhelo en sus corazones, este desafío en sus corazones, que cuando nosotros venimos a Cristo no perdemos, ganamos. Que cuando usted invierte tiempo sirviendo a Cristo, usted no pierde su tiempo, gana al Señor. Que cuando muchos le pueden decir en la iglesia, ya te lavaron el coco, o ya te engañaron, o ya te manipularon, lo contrario, al contrario, ahí encontré a Cristo, ahí encontré la verdadera vida, ahí encontré el verdadero placer con mi Señor. Y ese debe ser nuestro anhelo de nosotros, anhelarte cada día más, Señor. Lo mejor que podemos encontrar en la vida es a Cristo nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo puede decir con toda certeza, lo que era bueno para mí, me di cuenta que era basura, porque conocía lo incomparable, lo que no tiene comparación, que es a Cristo mi Señor.
Por eso el apóstol Pablo, cuando Jesús le dice, el apóstol Pedro, cuando Jesús le dice, si ustedes quieren irse, hubo un momento cuando todos empezaron a ir y se fueron todos los discípulos, entonces quedaron solo los apóstoles con el Señor. Y Jesús le dice a los apóstoles, ustedes también quieren irse, váyanse, déjenme solo. Y Pedro se da la vuelta y dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué otro lugar podemos encontrar? Si en ti hemos encontrado la vida, en ti hemos encontrado la vida. Y hermanos, nuestro mayor anhelo debe de ser eso. Nuestra mayor gozo debe de ser eso. Pueda que en esta vida no tengamos muchas cosas, pero tenemos a Cristo nuestro Señor y es lo mejor que nos puede haber pasado. Pueda que en esta vida no logremos los mejores trabajos, no logremos una buena casa, no logremos grandes cosas, pero hemos logrado a Cristo nuestro Señor y con Él, hermanos, lo tenemos todo. Por eso es el apóstol Pablo, pero las cosas que para mí eran ganancias, las considero pérdidas por causa de Cristo. Es más, dice, considero como pérdida todas las cosas en comparación a lo incomparable que es Cristo Jesús nuestro Señor. Si has ganado algo ahora que te has acercado a Cristo, es a Él mismo. Si hay algo que vale la pena en esta vida, es Cristo. Y cuando te acercas a Cristo, no te vas a arrepentir. Cuando te entregas a Cristo, no te vas a arrepentir, porque es lo mejor que te puede pasar en tu vida. ¿Por qué? Porque ahora vas a conocer cuál es lo más valioso y lo más importante. Y de ahí Dios te va a recompensar. Y te va a recompensar en gran manera.